estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están esas energías el día de hoy? Bienvenido, bienvenida a Alma Coach, bienvenido a tu canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el duelo. Te voy a estar revelando dos tipos de duelo específicamente de los cuales hace muy poquito que se ha descubierto, entonces es probable que nunca hayas oído hablar sobre ellos, pero para eso estoy yo aquí, para hablar contigo sobre este tema tan interesante y en el que hay tanto conocimiento, pero que parece ser que no está saliendo todo a la luz y cada vez pues se van haciendo más investigaciones y se va viendo otro tipo de situaciones. Entonces, dicho eso, primero que todo, ¿qué es el duelo? El duelo es una etapa que atravesamos todas las personas cuando sentimos la pérdida de un ser querido, una persona que queremos mucho, una persona con la que tenemos un tipo de conexión en el momento que esta persona fallece y se va hacia otro estado, hacia otro mundo. Al final nosotros lo que hacemos es atravesar una fase de duelo. Suele ser mucho cuando se nos muere alguien cercano, pero también que sepas que atravesamos el duelo cuando pasamos de llevar a lo mejor una vida siempre muy plana, siempre hacemos lo mismo, llevamos a lo mejor muchos años llevando una vida siempre muy estructurada y de repente pasa algo que nos hace que toda esa vida cambie radicalmente y pasemos de un extremo a otro. Ahí también atravesamos un proceso de duelo. Pasa mucho con las personas cuando se jubilan, después de que pasan muchos años trabajando y llevando una rutina muy seguida, en el momento que les llega la jubilación, atraviesan por un momento de duelo porque pasan de estar completamente trabajando y llevando una misma dinámica a que su vida cambia completamente. Entonces siempre hay un momento que se atraviesa un duelo y que se atraviesa una pequeña crisis. Si quieres saber más sobre la crisis, tengo un vídeo que subí el día de ayer sobre 5 tipos de crisis para que vayas a verlo si te interesa este tema. Lo tienes ya disponible ahí mismo en YouTube. Pero el día de hoy vamos a hacer específicamente en el duelo y en estos tipos de duelo que salen hace muy poquito y que se está trabajando con ellos. Primero que todo, el duelo es estos momentos, como te decía, que atravesamos cuando alguien desaparece de repente de nuestras vidas, pasamos por un momento y pasamos por distintas etapas. Las etapas del duelo seguramente ya las conoces, así es que no voy a indagar en ello porque voy a ir por otra rama. Pero que sepas que las etapas del duelo no es algo lineal, no es algo que vayas del 1 al 2 al 3 al 4 al 5 no. Muchas veces pasas del 1 al 5 o del 4 al 2 o empiezas por el 6 y luego vuelves otra vez al 1. Es algo que es continuamente continuado y no es algo que sea lineal. Entonces es muy normal que vayamos brincando de una situación a otra. Y luego tenemos por otro lado la aflicción. Muchas personas confunden el duelo con la aflicción y no tiene nada que ver. El duelo es un proceso, es todo el proceso hasta que tú te adaptas a una nueva circunstancia. Eso es el duelo. Y la aflicción es ese sentimiento que uno tiene cuando se acuerda de esa persona que ya no está, ese sentimiento pues de tristeza o de depresión, incluso eso es la aflicción y la aflicción nos puede durar toda la vida porque cuando nosotros tenemos mucho enganche con la persona fallecida, pues podemos pasar toda la vida por aflicción porque pues echamos de menos a esa persona y es algo completamente normal. Pero una cosa es el duelo y otra cosa es la aflicción, ¿vale? Esto sobre todo que quede muy claro porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Dicho esto, en el año 2018 se llevaron a cabo ciertas investigaciones sobre diferentes tipos de duelo. Esto se realizó en la Universidad de Columbia y estaban hablando específicamente, estuvieron indagando y estuvieron trabajando con diferentes personas sobre 2 tipos de duelo. Tenemos por un lado el duelo resiliente y por otro lado tenemos el duelo complicado. Y las principales diferencias que encontraron entre personas que estaban en un duelo resiliente
versus un duelo complicado era la función cognitiva que tenían los pacientes. Las personas que estaban atravesando un duelo resiliente se dieron cuenta de que sus funciones cognitivas eran completamente normales. Eran personas que a la hora de hacer un rompecabezas o de resolver un pequeño problema no había ningún tipo de conflicto, lo resolvían de una manera completamente normal y adaptada a su edad y a sus funciones cognitivas normales. En cambio, las personas que estaban pasando por un duelo complicado, sus funciones cognitivas se dieron cuenta de que eran mucho más bajas y que tenían una menor capacidad de concentración. Entonces, este tipo de personas, digamos que su proceso del duelo es un poquito más largo y requiere un poquito más de paciencia y un poquito más de trabajo para poder atravesar este duelo, poder atravesar estas circunstancias y poder volver otra vez a llevar una vida normal dentro de todo lo que es el proceso del duelo y dentro de todo lo que ello conlleva. Todos en algún momento hemos sentido algún momento de duelo, ya sea porque se nos ha muerto algún familiar cercano o porque se nos ha muerto nuestra mascota más querida o porque hemos pasado de estar trabajando a jubilarnos o porque hemos pasado de trabajar toda la vida en una empresa a que de repente tengamos que cambiar de vida radicalmente. Todo eso al final son pequeños duelos que vamos atravesando en nuestra vida y depende de cada persona y depende de cómo nos dé ese duelo, lo pasamos de una manera o lo pasamos de otra. De ahí la diferencia entre el duelo resiliente y el duelo complicado. Y ni uno es mejor ni el otro es peor, simplemente son completamente diferentes y nos puede dar a cualquiera en cualquier momento de nuestras vidas. Dentro del duelo complicado, te voy a hablar un poquito de la historia de Vivian. Vivian era una mujer ya mayor, que estuvo muchos años casada con su marido, con un matrimonio muy bonito, normal, ellos se querían muchísimo. Su marido pues de repente se empezó a poner malito y lo tuvieron que hospitalizar. Él estuvo hospitalizado durante varios días y durante varias semanas y la mujer siempre estaba todos los días acompañando a su marido día y noche, porque ella sabía que tarde o temprano su marido se iba a ir al otro plano y quería estar con él. Un día una de las enfermeras que estaban cuidando de su marido le dice a Vivian que por qué no va a su casa a ducharse, a cambiarse de ropa, a descansar un poquito, porque en el hospital no se descansa igual y que luego ya pues que regrese para seguir con su marido. A lo que Vivian pues hace caso, se va para casa, se ducha, se cambia, descansa y regresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que para cuando Vivian regresa al hospital le dicen que su marido ha fallecido. Eso a Vivian, aparte de generarle el dolor por la separación y el empezar ese proceso del duelo, lo que le generó a ella fue una sensación de culpabilidad por no haber estado con su marido durante el tiempo en el que él había fallecido, porque ella quería estar con él hasta sus últimos días y eso en ella generó que su duelo fuera más complicado todavía. Entonces a raíz de ahí empezó pues a pasar todas las fases del duelo, pero ella sintió que estaba estancada porque le ocurrió algo muy curioso que ocurre a muchas personas cuando atraviesan un duelo y cuando todavía no lo han atravesado del todo y están todavía en ese proceso. Ella cuando iba al supermercado siempre compraba comida para dos y ella cuando cocinaba siempre cocinaba para dos. Se acostumbró tanto a que siempre eran su marido y ella que cuando compraba, compraba siempre para dos y cuando cocinaba, cocinaba siempre para dos. Aunque como ella era plenamente consciente de que su marido ya no estaba, de que su marido ya no iba a volver, a pesar de cocinar para dos, cuando ella ponía la mesa, ella no ponía el plato a su marido, porque ella sabía que su marido no estaba y que no iba a comer con ella. No obstante, no podía evitar el cocinar para las dos personas continuamente. Evidentemente esta mujer pues pasó un proceso, se lo estuvo tratando y pudieron verle que su duelo era un duelo complicado. Y una de las cosas que esta mujer hizo o que le aconsejaron que hiciera era que hasta que ella pudiera procesar todo eso, esa comida que ella hacía de más,
la llevara a un comedor social para dárselo a las personas pues que no tenían que comer. Y como a esta mujer le gustaba mucho cocinar y elaboraba la comida muy, pues muy elaborada, hacía comidas muy, muy ricas y muy preparadas, pues eso evidentemente en los comedores sociales gustaba porque así las personas que no tenían que comer por lo menos comían cosas diferentes, elaboradas y ricas. Entonces, realmente la historia de Vivian es una historia súper bonita, es una historia cargada de emoción, es algo muy, muy, muy pequeñito lo que te he contado, obviamente su historia es mucho más extensa, pero he querido reducírtela y evidentemente Vivian pues pasó un proceso de duelo, un proceso de aflicción y un proceso en el que ella estuvo tratándose todo este tipo de situación para poder abordarlo de una manera diferente, porque ella sentía que si le contaba a sus familiares que todos los días ella compraba para dos y cocinaba para dos, ella sentía que sus familiares le iban a tachar de loca o de que no había superado el duelo y lo típico que decimos es que cuando pasa X tiempo ya deberías haber atravesado el duelo, es que ya ha pasado mucho tiempo y el tiempo realmente es completamente relativo. Porque una cosa es el tiempo que tú vives todos los días, que todos tenemos 24 horas específicamente, y otra cosa es como cada persona siente el duelo, como cada persona lo vive y como cada persona lo atraviesa o lo intenta atravesar. Es porque es que cada persona somos un mundo completamente diferente y cada quien vivimos el duelo de una manera distinta. Y dicho esto, espero que te haya gustado, espero que te haya sido de utilidad y que puedas distinguir siquiera si estás atravesando un proceso de duelo, que puedas distinguir si estás en un duelo resiliente o estás en un duelo complicado para poder hacer consciente que hay diferentes tipos de duelo y que las cosas todavía no están dichas y que cada día se está indagando más, se está investigando más y cada día tenemos mucha más información sobre este tipo de situaciones que desgraciadamente los vivimos todos en algún momento de nuestra vida porque nadie estamos exentos ni a irnos a la otra vida, ni mucho menos a atravesar un proceso de duelo como este, ya sea resiliente, ya sea complicado. Dicho esto, espero que tengas un estupendo día. Si te ha gustado esta información, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like y a que compartas con alguna persona de tu entorno para hacerle llegar este tipo de informaciones y que todos y entre todos podamos aprender un poquito más cada día. Bienvenido, bienvenida a Alma Coach. Nos vemos muy, muy pronto.